Pues hoy vamos a iniciar una nueva serie. La serie anterior, Regalos Eternos, creo que fue una serie que nos ayudó a dimensionar lo bendecidos que ya somos. Amén. A dimensionar lo mucho que Dios nos ha dado a través de la cruz, a través de Jesús, su Hijo. Pero hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Creo que el tema de hoy no es como a lo mejor los temas de otros domingos que pensamos, sí está bien, pero le caería más la pedrada a mi amiga, le caería mejor, le quedaría mejor el saco a mi vecino. Yo creo que el tema de hoy tiene que ver con todos por igual, porque de lo que vamos a hablar hoy es acerca de cuál es tu relación con el futuro, cómo te estás relacionando con el futuro. Porque creas o no, todos como seres humanos somos muy relacionales, pero casi siempre pensamos que la relación que tenemos es con otros humanos. Pero también nosotros como humanos tenemos relación con las cosas, nos relacionamos con conceptos, nos relacionamos con situaciones. Si tú pasas por un conflicto, tu manera de reaccionar a ese conflicto habla mucho de cómo tú te relacionas con los conflictos o cómo afrontas los conflictos. Si tienes una oportunidad de mejorar, de ascender laboralmente, tu manera de reaccionar a esa oportunidad habla de cómo tú te relacionas con las oportunidades. Puede que pienses, ay Alonso, pues todos reaccionaríamos igual ante una oportunidad. La realidad es que no. Existen muchas personas que no se dan cuenta que las oportunidades están frente a sus ojos, porque no están acostumbrados a creer que Dios tiene cosas buenas para ellos o que cosas buenas les pueden pasar. Cada uno de nosotros, de acuerdo a sus patrones mentales y su forma de haber sido enseñado, se va a relacionar con distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, no todos nos sentimos preparados para la partida de un ser querido. Y esto habla de cómo nos relacionamos con ese momento que queremos esquivar llamado muerte. Creo que cuando no tenemos claro quiénes somos en Cristo y no tenemos claro el regalo de la salvación, nada más con pensar en el concepto muerte, nos asustamos, nos aterramos. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, es algo inevitable también. Pero si nosotros hemos caminado en el plan de Dios para nuestras vidas y estamos descubriendo que sus propósitos son buenos, son agradables, son perfectos para nosotros, ni la vida ni la muerte nos podrán separar de Dios en Cristo Jesús. Amén. Le decía ayer a Emilio, porque estuvimos hablando mucho con él por la mañana, que cada vez que yo voy a un funeral, aprendo mucho, aprendo muchísimo. Y no precisamente aprendo de la muerte, más bien aprendo de la vida. Aprendo más acerca de la vida. Cuando estamos despidiendo a una persona y solamente pensar en lo que vivió, en lo que hizo o lo que le faltó por hacer, eso me hace revalorar, recalibrar el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Qué breve es, ¿cierto? Qué breve es. Y bueno, pues nada más una pequeña reflexión de que todos tenemos una relación con las cosas, con las circunstancias, con las personas. Y la pregunta en esta tarde es, ¿cuál es tu relación con el futuro? ¿Cómo te estás tú relacionando con el futuro? ¿Es para ti la palabra futuro una palabra aterradora o es una palabra emocionante? Pregúntate, date una respuesta. Cuando tú escuchas futuro, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Cuál es tu primera emoción? ¿Con qué reaccionas? En el pasado, para mí la palabra futuro era no nada más aterradora, era una palabra que podía paralizarme y estancarme por una larga temporada, porque no tenía ni idea de cómo lidiar con el futuro. Pero de lo que hoy quiero hablar contigo, bien seriamente, es que número uno, tienes que aprender a lidiar con el futuro. Y número dos, hay alguien en el futuro que te espera con los brazos abiertos y es Cristo, el buen pastor. De modo que el futuro no tiene por qué ser escabroso ni tenebroso, sino el futuro que Dios tiene para ti es siempre glorioso. Dilo conmigo, es siempre glorioso. Amén. Y si tenemos claro esto, ya le perdimos miedo al futuro por lo menos en un 50%, ¿cierto? Si sabemos que Dios está en nuestro futuro,
y que lo que Él está haciendo en nuestro futuro es planes de bien, planes buenos. Entonces podemos avanzar hacia el futuro con confianza. Podemos caminar hacia el futuro con seguridad. No tenemos por qué ver el futuro como algo brumoso, algo lleno de neblina, algo nublado, algo desconocido. Es cierto, no conocemos el futuro, pero para que deje de aterrarnos, te quiero invitar a que dividamos el futuro en 4 aspectos. El futuro está hecho de 4 cosas y tú tienes que ver con esas 4 cosas. Primero, el futuro está hecho de pensamientos que aún no se han pensado. El futuro también está hecho de palabras que aún no se han dicho. Y el futuro también está creado de acciones que aún no se han llevado a cabo en lo que concierne a tu persona. Y el cuarto elemento, el futuro está lleno de circunstancias que tú no puedes controlar o dominar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Son 4 cosas del futuro: pensamientos que no se han pensado, palabras que no se han dicho, acciones que no se han suscitado y circunstancias que no conocemos y no podemos controlar. Te tengo una buena noticia. De estos 4 aspectos, tú y cada uno de ustedes, de estos 4 aspectos, tú tienes el control de 3. Tú controlas 3. Tú controlas qué pensar, tú controlas qué decir y tú controlas qué hacer. Las circunstancias tú no las controlas, pero Dios las conoce. Amén. ¿Cuánto le perdieron ya un poquito, aunque sea de miedo al futuro, con esto que acabo de decirles? Honestamente, yo sí. Porque antes yo creía que el futuro era como pararte en un desfiladero, en un barranco, y tirarte un brinco a lo desconocido, a ver qué pasa. A ver si cuando vas cayendo pasa un aeroplano y caes en las alas y te lleva, o a ver si pasa un parapente o un paracaidista y te da raite, ¿verdad? No es así. El futuro que Dios tiene para ti no es un salto suicida. El futuro que Dios tiene para ti está cargado de buenos y maravillosos planes de bien. Amén. Son planes de bien. ¿Cuántos como padres hacen buenos planes para su familia, para sus hijos? ¿Cuántos desean una buena educación para ellos, buenas oportunidades, que tengan buenas relaciones, buenas amistades, buenas influencias? ¿Cuántos planean el éxito de sus hijos? ¿Sí? Se me hace muy raro que nomás 4 personas levantaron la mano aquí en la iglesia. Voy a repetir, ¿cuántos tienen buenos planes para sus hijos? Ya me estaba ofendiendo con mis papás porque no veía que levantaban la mano. Amén. Todos. ¿Saben por qué? Porque somos una esencia de Dios. Tenemos algo de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, si tú tienes buenos planes para tus hijos, nadie planea tragedias para sus hijos. ¿Por qué no creer que Dios nos supera en bondad y Él tiene mucho mejores planes para nosotros? Amén. ¿O eres tú más bueno que Dios? ¿O somos nosotros los padres humanos más buenos que el Padre Celestial? No. Entonces creamos que Dios tiene que ver con nuestro futuro cuando estamos en Cristo. Hay 2 maneras de enfrentar el futuro: sin Dios y con Dios. Sin Dios, también tienes esos 3 aspectos bajo tu control. Una persona sin Dios puede elegir qué pensar, puede elegir qué decir, puede elegir qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque tiene voluntad. Todo ser humano tiene libre albedrío, ¿cierto? Entonces no necesita a Dios para encarar el futuro, pero tiene una gran desventaja. Las circunstancias, ahí sí son random, aleatorias. Las circunstancias, hay que sí, es terror. Porque no sabes si las circunstancias van a caer a tu favor o en tu contra. Pero si tú estás en Cristo, no solamente tienes poder y autoridad sobre estos 3 aspectos, no solo puedes nutrirte de la palabra que te va a ayudar a crear buenos pensamientos, a decir buenas palabras, a actuar conforme a la voluntad de Dios, pero también tienes al Dios que toma autoridad sobre las circunstancias, que calma las tormentas, que hace llover pan del cielo, que puede abrir el mar en 2. Tienes al Dios de lo sobrenatural de tu lado, no en tu contra. Amén. Entonces no tienes nada que temer del futuro. Gloria a Dios. Amén.
Gloria a Dios. Si yo pudiera definir una sola palabra para decirles lo que Dios ve en nuestros futuros y sobre qué tratan esos planes de bien de Dios para nuestras vidas, yo diría que esa palabra sería incremento. ¿Lo puedes decir conmigo? Incremento. ¿Por qué incremento? ¿Qué tiene que ver incremento con el futuro de Dios para mí? Todo. Tiene que verlo todo. ¿Sabes que Dios no te creó para quedarte de espectador por el resto de tu vida, ver pasar la vida, los días, las horas, las semanas, sin mover un dedo y sin disfrutar las riquezas y las bendiciones que Dios planeó para ti? Dios no te creó así como un time lapse que está viendo pasar el tiempo corriendo y solamente estático viendo lo que pasa. No, Dios te creó para que protagonices la expansión de su reino. Dios te creó para que protagonices lo que quiere hacer en este mundo. Dios puede hacer todo solo si Él quiere, pero por alguna razón decide no hacerlo solo. Decide invitarte, decide involucrarte, porque tú eres su heredero. Amén. Porque tú eres su heredero y quiere que disfrutes las gloriosas riquezas de su gracia. ¿Has visto lo que el hombre, el humano, bien enfocado puede lograr? Y estoy hablando de un simple mortal, sin Cristo, pero bien enfocado. ¿Qué te gusta? ¿Un Elon Musk? No sé, un Carlos Slim. No sé, vamos hablando también de gente que hizo movimientos sociales muy fuertes. Un Mahatma Gandhi. Personas que se enfocaron en sus ideales sin Cristo. ¿Has visto lo que han sido capaces de lograr? Han movido masas, han hecho cambios, han hecho historia. Ahora imagínate tú enfocado en la identidad que Dios te dio, incluyendo a Dios en tu vida todos los días de tu vida. Valga la redundancia. O mejor dicho, incluyéndote tú en los planes de Él todos los días de tu vida. ¿Te puedes imaginar qué va a pasar con tu vida? Te vas a dar cuenta que los planes de Dios para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Te vas a dar cuenta que el futuro de Dios para ti no nada más está bien intencionado. Hay un deseo de Dios de que tu vida incremente en todos los sentidos, incremente en todos los aspectos, menos incrementar en deudas ni incrementar en problemas, pero incrementar en todo lo bueno. ¿Alguien está interesado en aprender esos principios de la palabra de Dios para experimentar ese incremento que ya está establecido para todo hijo de Dios? Oye, pastor, es que yo creo que eso no es para mí porque a mí nunca me ha ido bien. Tal vez siempre has creído una mentira. ¿Por qué no decirlo así? Tal vez siempre has vivido con un patrón mental que te inculcaron y que por respeto a tus antecesores no has querido soltar. Pero tu Biblia y mi Biblia, en Romanos 12:2, dice lo mismo. Dice, no te conformes. Dilo conmigo, no te conformes. Otra vez, no te conformes. ¿No te conformes a qué? A este sistema, a este mundo, a esta sociedad, a lo que esta sociedad te dicta. Esta sociedad quiere decirte que es ser próspero y no gracias. No compro ese aspecto, no compro esa apariencia. La palabra de Dios te habla del verdadero incremento que viene de Dios. Efesios 3:20 lo leemos juntos y en voz alta. Dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿qué más? Según el poder que obra en nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta de la intención y el corazón de Dios? Está hablando de Dios como aquel. ¿Qué dice? Y aquel que es poderoso. O sea, facultado, que puede, que tiene el poder y la autoridad de qué? De hacer mucho más abundantemente en tu vida. Si estás contento con lo que Dios ha hecho en tu vida, no te conformes, hay más. Puedes experimentar más. ¿Quién quiere experimentar más? Gloria a Dios, porque Dios también quiere que experimentes más. Y dice que Él puede hacer más de lo que pedimos o entendemos. A veces nuestras peticiones son tan carentes de visión. A veces pedimos tan poquito y no estoy hablando de ser
codiciosos. Estoy hablando de tener la visión correcta de Dios en tu mente. ¿Qué Dios mira acerca de ti? Tal vez tu pasado y tus malas experiencias te tienen bien limitado a creer que, con poquito está bien. Pero ¿qué tal si Dios te ve como un rey sacerdote? Y de hecho te ve así, como una reina, como una princesa, como un heredero, una heredera. Así es como Dios te ve. ¿Por qué limitarnos? ¿Por qué limitarnos con un poco de paz? ¿Por qué limitarnos con un poco de seguridad hacia el futuro? Si Dios dice que Él puede hacer mucho más abundantemente, pero aquí hay un ganar-ganar. Dios nunca actúa solo por elección. Él podría actuar solo, créemelo, sin pedirle permiso a nadie, pero no es intransigente. Él elige actuar en un ganar-ganar. ¿Y cuál es ese ganar-ganar? Yo proveo, dice Dios, y tú tomas. ¿Te gusta el negocio? ¿Te gusta el business? Dice Dios, yo pongo todo el capital y tú pon la acción. ¿Te gusta esa idea? Dios es bueno. Ay, es que Señor, toma control de mi vida, de toda mi vida. Oye, eso es ya desfachatez. ¿Sí? Eso es inmadurez. Yo confío que Dios lo va a hacer todo, todo, todo. Hay una parte que tú tienes que hacer y no estamos hablando de obras, estamos hablando de responsabilidad. Si eres un heredero, ¿qué hace un heredero? Reina, por lo menos reina. Amén. Toma autoridad, porque eres un hijo de Dios. Así que aquí dice, según el poder que ¿qué? Que obra en nosotros. ¿Y cuál es ese poder? La fe. Dios dice, yo hago mucho más, eso es gracia. Pero tú tienes dentro de ti ¿qué? Poder, que es la fe que toma, es la fe que ejerce, es la fe que establece, es la fe que levanta. Amén. Gloria a Dios. Así que oriéntate hacia lo bueno de Dios para ti. Díselo a tu vecino cara a cara. Oriéntate hacia lo bueno de Dios para ti. Oriéntate hacia lo bueno de Dios para ti o enfócate. Enfócate hacia la bondad de Dios para ti. Dice Filipenses 4:8 y lo leemos juntos. Dice, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay alguna virtud o algo digno de alabanza, piensen en estas cosas. Amén. Me encanta cómo es el carácter del apóstol Pablo, contundente, no se anda con rodeos, no se anda con sugerencias. ¿Qué dice Pablo? Si puedes pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo virtuoso, eso piensa. Deja de perder tiempo. Deja de estarte desenfocando. Enfócate en lo bueno de Dios. Y hoy quiero hablar de una mujer que tenía frente a ella dos posibilidades, como todos. Todos tenemos dos o más posibilidades ante una encrucijada de la vida. Si tú recibes una mala noticia ahorita, tienes la posibilidad de actuar de una forma o de otra. Y solamente tienes segundos para decidir cómo vas a actuar. Y casi siempre esa decisión está empujada por lo que hemos estado depositando en nuestro corazón. Si lo que hemos estado depositando en nuestro corazón es resentimiento, es enojo, es decepción, es todo lo que el alma misma produce sin llenarnos de la palabra, créeme que viene un mal momento y vas a decidir mal. Vas a decidir mal, vas a buscar quién tuvo la culpa, vas a buscar, no sé, hasta enojarte con Dios. Pero si tú estás comiendo la palabra, edificándote constantemente, el alimento hace la diferencia. Dilo conmigo, el alimento hace la diferencia. Amén. Y automáticamente, sin intencionarlo, vas a decidir por lo correcto. Amén. Sin ni siquiera intencionarlo, vas a estar tomando la decisión que es correcta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es tu guía, vive en ti. Y el Espíritu Santo actúa acorde a la verdad. El Espíritu Santo no actúa acorde a cómo te sientas. El Espíritu Santo no actúa acorde a lo que tú percibas por tus experiencias. Si tú dependes de la palabra, estás siendo humilde y adivina qué hace Dios con los humildes. Los exalta, los ayuda a tomar buenas decisiones. Si dependes de la palabra, tienes todas las de ganar. Gloria a Dios. Amén. Y esta mujer, esta historia la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 25.
Marcos capítulo 5, 25. Por aquí no lo tengo en la pantalla. Se supone que lo tengo en mis notas. Y en este momento estoy buscando en mis notas. Aquí está. ¿Marcos qué? Marcos 5, 25. Aquí está. Muy bien. Les voy a leer esta historia. Pongan mucha atención. Dice así. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho en manos de muchos médicos, pero lejos de mejorar, ya había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Pero cuando ella escuchó hablar de Jesús, decidió acercarse por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que ella decía para sí misma, si alcanzo a tocarle aunque sea su manto, seré salva. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Entonces Jesús se dio la vuelta porque se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder. Pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, vino ante Jesús con temor y temblor y acercándose se arrodilló delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Amén. Qué pasaje más impactante. De hecho, es uno de mis favoritos. No solo por la alegría que me da de saber que una persona tomó la decisión correcta y cambió su futuro en un instante, pero porque me da esperanza en cada momento difícil de mi vida y sé que también te puede dar esperanza si en este momento estás ante una encrucijada de la vida también. Amén. Esa mujer estaba en esa encrucijada. ¿Sabes qué había pasado? De todo. Ya eran 12 años con una hemorragia que no para. ¿Te puedes imaginar cómo luce una persona con una hemorragia de 12 años? ¿Cómo se ve su piel? Con ese flujo de sangre imparable, ¿cómo se ven la tez de su rostro? Debió verse demacrada, deshidratada. A lo mejor aparentaba mucha más edad de la que tenía. No dice la Biblia qué edad tenía, pero puede ser que era una mujer joven, adulta, pero se veía como una persona de la tercera edad. ¿Por qué? Porque la sangre no estaba en ella, no se retenía. Su cuerpo estaba siempre forzado para producir más hemoglobina, qué sé yo. Pobre mujer. Pero eso no es todo. No solo lo físico era con lo que ella cargaba. También ella cargaba con un fuerte peso emocional, con un fuerte peso en sus emociones y sentimientos. No está padre que te rechacen por tener una enfermedad. Y es que la ley de Moisés condenaba a las personas que tenían un flujo constante de sangre. La ley de Moisés decía que si había alguien enfermo con ese flujo constante, debía apartarse del campamento y si se acercaba debía gritar, soy inmundo, soy inmundo, soy inmunda, soy inmunda. ¿Para qué? Para que la gente fuera advertida y se apartara de ella y no se contaminaran. No está padre, no está bien. Bueno, es lo que era. La ley así lo dictaba. Lo que quiero decir es que no se siente bien vivir así. Entonces esta mujer, ¿qué dice aquí? Y lo acabamos de leer, escuchó hablar de Jesús. Dilo conmigo, escuchó hablar de Jesús. ¿Sabes que Jesús es la palabra de Dios? Jesús es la palabra viva. Y cuando Él es el verbo, amén. Y cuando ella escuchó hablar de Jesús, lo que ella escuchó fue la palabra. Cuando tú escuchas la palabra, ¿sabes qué es lo primero que brota de ti? Fe, fe. ¿Hay alguien que necesita fe aquí? ¿Sabes que no podemos pedir que Dios nos dé más fe? Porque Dios no nos va a dar más fe. Ya tenemos la medida de fe.
Más bien podemos incrementar nuestra disposición a esa fe. ¿Y cómo lo hacemos? Escuchando de Jesús. Dilo conmigo, escuchando de Jesús. Y ella escuchaba de los actos benévolos de Jesús. Ella escuchaba de esos actos de misericordia y bondad de Jesús. Y cuando supo que iba a pasar por su pueblo, por su ciudad, no solamente pensó en él, había fe en ella para imaginar un cuadro deseado. Dice que ella se decía a sí misma, si tan solo logro tocar el borde de la túnica de Jesús. ¿Por qué tan específica? ¿Por qué el borde? ¿Qué es el borde? La orilla de la túnica. ¿Por qué eso? ¿Por qué no dijo, si tan solo logro tocar la manga de Jesús? O si tan solo logro tocar, no sé, la bufanda de Jesús o el velo de Jesús. Era el bordo del manto o de la túnica de Jesús. Esta mujer ni siquiera imaginaba lo que estaba haciendo, pero tuvo una visión de Dios. Esa imaginación que tuvo de verse a ella tocando el borde del manto fue lo que hizo que ella hablara estas palabras. Amén. ¿Sabes que primero pensamos lo que vamos a hablar aunque no estemos conscientes? Si tú quieres ofender a alguien, tienes que imaginarte lo que te hizo para agarrar fuerza y entonces eres agresivo. ¿Sí o no? Nuestras emociones están muy ligadas con lo que imaginamos. Si tú quieres ir en este momento en tu carro al supermercado, te tienes que imaginar automáticamente en instantes, en segundos, la ruta óptima, sí o sí. No es como que, no, no es cierto, yo manejo en automático, no, es verdad. Tu cerebro va más veloz que tu voluntad y hace una imagen mental como un Google Maps, punto A punto B. Por acá no, es muy lejos, por acá, recalculando, rápido. Tenemos esa capacidad de imaginar. El problema es que a veces tenemos mala imaginación. Y si nos duele la cabeza, tumor en la cabeza. Y si nos duele la rodilla, y una prótesis, voy a ocupar una prótesis. ¿Sí? Si nos pica el corazón, preinfarto. Tenemos tan mala imaginación que siempre estamos esperando lo peor. Siempre estamos esperando algo trágico. Pero esta mujer, pues, ¿qué otra cosa le podía pasar trágica? Lo que ahora ella deseaba eran buenas imágenes. A veces es muy difícil imaginar algo bueno cuando te ha pasado tantas cosas negativas. Pero qué bueno que ella se enfocó en escuchar la palabra de Dios, porque esa fue la clave. Escuchar de Jesús fue la clave. Y ante tu problema, ante tu tragedia, ante tu momento difícil, la clave es que escuches más de Jesús. Amén. Que escuches más de su bondad, que te llenes más de las historias en las que Jesús hizo algo maravilloso por las personas, porque si los hizo con otros, lo puede hacer contigo también. Y ahora crea una imagen de ti sano, crea una imagen de ti reconciliado con los que estás en este momento en discordia. Crea una imagen de ti siendo bendecido en tu trabajo, con un aumento, ¿cómo se llama esto? Ascenso, amén. Crea una imagen. No estés pensando en lo negativo. Si te alimentas de este mundo, vas a pensar sí o sí lo negativo. Pero si haces la tarea, si comes la palabra, si te alimentas de Jesús, fe va a brotar de ti. Amén. Y ese es el poder que leíamos al principio, según el poder que actúa eficazmente dentro de ti. Fe. Si necesitas fe, tú no tienes problemas de fe. Tienes problemas de distracción. Te has estado enfocando en otra cosa, pero fe tienes y de sobra, porque tienes a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces esta mujer creó la imagen correcta. Se vio a sí misma tocando el borde del manto de Jesús y siendo sanada. Y lo que siguió fue decirlo. Ahí es donde fallamos la mayoría. Podemos imaginarnos cosas buenas, pero no nos atrevemos a decirlas. Podemos imaginarnos lo que la palabra de Dios dice, pero no somos suficientemente valientes como para decir, esto es mío. Nos traicionan nuestros patrones mentales. Llega el punto de valentía donde no solo lo pienses, dilo. Yo decidí el año pasado comenzar a hablar lo que Dios me mostraba. Y el año pasado Dios me mostró que gracia sin fin es bendición de naciones. El año pasado Dios me mostró en un momento inesperado que íbamos a hacer una iglesia que iría e iba a bendecir. ¿Y saben qué está pasando? Justo eso. Estamos discipulando a 30 pastores en Chile, en línea. ¿Qué? ¿Alguien de Culiacán?
discipulando pastores en Chile. No lo estoy haciendo solo, lo estamos haciendo en equipo. Estamos a punto de ir a Suiza a comenzar un movimiento mundial, hermanos. Culiacán es parte de esto. Culiacán es parte de la alianza global de la gracia. No nos vamos a quedar por fuera. No tenemos por qué quedarnos por fuera. Dios escogió a esta iglesia para ser un referente de su bondad en el mundo. Que si la gente va a voltear a Sinaloa por toda la violencia que hay, que se impacte cuando vea que en medio del pecado abunda la gracia también. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y yo tuve que primero verlo aquí para entonces atreverme a hablarlo. Y fue una lucha poder hablarlo, porque yo decía, ¿quién eres tú? No yo. Alguien por ahí me decía, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees? Con esa barba, ¿quién te crees? ¿Qué vas a andar haciendo tú por el mundo? Hasta que dije, no, voy a lidiar con ese temor y lo voy a echar fuera de mi vida. Sé quién soy en Cristo Jesús. Soy un hijo amado de Dios. Así que sí o sí vamos a tender puentes a las naciones y vamos a enviar bendición y recibir bendición también. Y eso está pasando. Y eso seguirá pasando. Lo tienes que ver primero aquí para atreverte a hablarlo. Y la mujer primero se vio sana para luego decirlo. ¿Qué dijo ella? Si tan solo me acerco y toco el borde del manto de Jesús, seré sana. ¿Y qué despertó en ella ese pensamiento y esa expresión? Acción. Amén. Hazte un favor. No solo lo pienses, no solo lo digas, piénsalo, dilo y conjúntalo para actuarlo. Amén. Hazlo. Just do it. Como dice Nike. Hazlo. ¿Sabes por qué procrastinamos? Porque nada más lo decimos o solo lo pensamos. Pero el día que lo pienses, lo digas y confíes, lo haces en el nombre de Jesús. Y ella fue. ¿Qué implicó ir? ¿Qué no implicó? Implicó de todo. Implicó empujones, implicó juicios, implicó acusaciones, implicó... Fue un suicidio moral lo que ella hizo. Fue como una kamikaze. Se aventó a la guerra. En el momento que ella se presentó ante el público, imagínate su ropa ensangrentada. No podía mantener un solo día una prenda limpia. Siempre andaba ensangrentada. En el momento que ella puso un pie entre la multitud y dijo, voy a tocar el manto de Jesús, voy a tocar el manto de Jesús, la gente se abrió y dijo, ¡ay, una inmunda, una inmunda! Pero ella logró tocar el borde del manto y poder salió de Jesús y la sanó al instante. ¡Wow! Me encanta Jesús, tan humilde. Él fue el autor de su sanidad. Pero te das cuenta que aquí hay una gran lección. Siempre pensamos que Dios tiene que querer para nosotros sanar. La realidad es que tú tienes que querer porque Él ya quiso. Amén. Lo que nos detiene siempre es que no sé si orar así, porque ¿qué tal si no es la voluntad de Dios? ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Ya está escrita. Porque andamos inventando las voluntades de Dios y ya está escrito. ¿Sabes qué dice la Biblia de ti? Que Dios quiere lo mejor para ti y lo vamos a leer aquí. Pero esta mujer fue y tocó el borde del manto de Jesús y entonces Jesús voltea y dice, ¿quién me tocó? Me encanta Marcos. Marcos escribió este evangelio. Marcos es bien respetuoso. Dice, los discípulos le dijeron, Señor, ¿cómo que quién me tocó si todos te apretujaron? No eran los discípulos. Lucas, porque también esta historia está en Lucas, la pueden leer. Lucas acusa a Pedro. Lucas dice, y entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, todo el mundo te está apretujando y tú preguntas, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? O sea, Lucas así bien neta, ¿no? Porque era doctor. Lucas escribía con mucho detalle y no le importaba si se enojaban con él. Él delataba las cosas y ahí dijo que Pedro regañó a Jesús, ¿no? O dijo ese comentario medio imprudente. Pero Jesús dijo, no muchachos, no Pedro, alguien me tocó diferente. Alguien me tocó con fe y poder se salió de mí. Y la mujer dijo, yo fui, yo te toqué. Pero en el momento que te toqué, fui sana. Y dijo Jesús, mujer, tu fe te ha sanado. Pero ¿sabes cuál fue la expresión de ella al principio? Si tan solo toco el manto de Jesús, seré salva. No sana, salva. Y esa mujer ese día se fue sana y salva.
Mucha gente viene a, quiero ser sano, oren por mí para ser sano. Y ya nunca más lo volvemos a ver en la vida. Porque fue un error. Es un error querer sanidad para tu cuerpo, para vivir en la tierra, si tu alma se va a perder en el infierno. A Dios le importa más la salvación de tu alma antes que la sanidad de tu cuerpo. Si tú vienes nomás por sanidad, puedes recibirla, pero no es lo mejor que Dios tiene para ti. La sanidad es buena, pero no es lo mejor. Lo mejor que Dios tiene para ti el día de hoy es la salvación eterna de tu alma. Y esta mujer dijo, si tan solo lo toco, ¿seré qué? Salva. Y no solamente fue fue salva para la eternidad y sana. ¡Wow! ¿Qué harías tú en el lugar de esa mujer? Esa mujer ha de haber dicho, ahora sí me puedo casar. Ahora sí me puedo ir de vacaciones. Ahora sí puedo invertirle a mi casa. Ahora sí puedo atender este asunto que nunca atendí por estar enfocada en mi enfermedad, porque me quedé pobre de tanto gastar en doctores. ¿Qué vas a hacer a partir del día de hoy? Que esa situación que te ha estado aquejando va a parar para siempre. Prepárate para lo mejor, haz una imagen de lo mejor. Amén. Comienza a visionar una buena visión. ¿Vamos juntos en esto? ¿Qué aprendemos de la mujer del flujo de sangre? Muchísimo, tantísimo. Número uno, tú construyes tu futuro en Cristo. Dilo conmigo, yo construyo mi futuro en Cristo. Otra cosa que aprendemos es, tú eres el primer profeta del resto de tus días en la tierra. Tú eres el primer profeta que debe hablar la palabra de Dios a tu vida para el resto de tus días en la tierra. ¿Tiene sentido? Nadie más va a venir a profetizar las cosas que Dios ha hecho por ti, excepto tú. Tú tienes que tomar autoridad y comenzar a hablar la palabra sobre tu vida. ¿Cómo lidiar con el futuro? Número uno, y lo aprendemos de la mujer de flujo de sangre, pon la imagen correcta en tus pensamientos. Amén. Pon la imagen correcta en tus pensamientos. ¿Qué visión estás viendo? ¿Qué visión te está acompañando el día de hoy? ¿Qué visión te trajo aquí? Cuando Jesús estaba predicando ante las multitudes, había ahí 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar esposas y sin contar hijos. Fácil, ahí había unos 15, 20,000 personas y tenían hambre. Porque se fueron siguiendo a Jesús hasta el desierto y Jesús predicaba y la gente estaba extasiada escuchando la verdad, que se les olvidó comer. Y los discípulos interrumpieron ese momento y dijeron, Señor, despídelos que se vayan al Oxxo, al VIX, no sé, a buscar comida porque tienen hambre. Y Jesús sabía que no había nada que comer ahí. Entonces Jesús dijo, denles ustedes de comer. Son un chiste porque ellos no tenían en las manos nada. Más bien el problema es que ellos tenían una visión de escasez. No tenían una visión de provisión. A veces tenemos una visión de escasez. ¿Saben cómo lo sabemos? Cuando nuestras expresiones son, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? No sé qué va a pasar. Esa expresión es la primera que denota que tienes una visión de escasez. No sé qué va a pasar. Claro que debes saber qué va a pasar. Tienes un Dios que es todo proveedor de tus necesidades. Claro que debes saber. Amén. No debe estar en tus expresiones palabras como no sé qué va a ser de mi futuro. Si no tuvieras un Padre Celestial, check, adelante, te lo creo. Pero tienes un Padre Celestial, no eres un huérfano espiritual. Eres hijo del Creador del universo. Si tú no sabes qué hacer, tu Padre sabe qué va a pasar y puedes depender de Él. Amén. Y sabes, Jesús tuvo que darles una lección. Y ese niño trajo esa ofrenda de comida, panes, peces, y las multiplicó. 2 peces, 5 panes. Y Jesús lo multiplicó. 20,000 personas comieron de esa cantidad de comida. Y dice la Biblia que al final sobraron 12 canastas llenas. Y me imagino que Jesús le dio a cada discípulo una canasta. Tenga, aprenda, cambie su visión, deje de tener una visión de escasez, deje de ser mezquino en su mente, deje de ser tan raquítico en sus pensamientos, comience a cultivar una mentalidad de incremento en el nombre de Jesús. Amén. No nos asombremos de los discípulos, nos pasa a nosotros a diario. Pensamos en muy pequeñito. Hagamos el ejercicio de ver lo que Dios ve. Dios ve incremento en tu vida el día de hoy. ¿Vas a cooperar con esa visión o no?
Es tu decisión. ¿Vas a cooperar con la visión de Dios o no? Los discípulos al final tuvieron que aprender. Entrena tu mente. Que tu mente no te domine, domina tú tu mente. Que tu mente no se vaya detrás de lo que, ¿qué te importa? Que tu mente no se vaya detrás de lo random, de lo ocurrente que encuentras aquí. No pierdas 3 horas de tu día en nada. Dirige tu mente, dile a tu mente por dónde, instrúyela en la palabra. Haz que tu mente memorice la palabra porque eso va a crear imágenes, imágenes de incremento, imágenes de abundancia. Amén. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y si nada más hablas de lo que no tienes es porque estás viendo imágenes de realidad alterada, realidad equivocada. Y crees que tú eres el único desafortunado que no tiene lo que todo el mundo tiene, pero eso es fake. Eso es falso. Crea una visión de Dios para que hables la palabra de Dios. Les voy a dar un secreto de incremento. Y está en la palabra, obvio. Y está en 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice? Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que siempre des gracias. Lo pregunto otra vez, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Que siempre des gracias. ¿Será porque Dios quiere que le des las gracias y no se va a sentir? Ay, no me dio las gracias. No, te hace bien a ti. Si tú no das las gracias, no importa a Dios. Él sigue siendo Dios. Dar gracias te hace bien a ti. Cada vez que tú das gracias a Dios por algo, te estás formando una visión de abundancia. Cada vez que tú agradeces a Dios por respuestas que no han llegado, lo estás viendo aquí. Y si lo ves aquí, lo vas a ver acá. Lo vas a hablar. Da gracias a Dios por tu sanidad antes de ser sano. Da gracias a Dios por tu provisión antes de tener las cosas. Estuvimos dando gracias a Dios por otro carro un año entero. Y no quiero desanimarlos, puede ser menos tiempo. Solo que nosotros lo hacíamos 2 veces por semana. Hazlo todos los días. Y era, Señor, gracias por ese carro que necesitamos, que tú vas a suplir. No teníamos idea de cómo. Y un sorteo hizo que nos ganáramos un carro eléctrico BYD 2026. Gloria a Dios. Ahí está afuera. Gloria a Dios. Amén. Definitivamente. Fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Pero decidimos cooperar con dar gracias. Ay, es que Alonso y Perla son tan buenos, son tan agradecidos ellos, tan lindos. No. Hace unos años no hablábamos otra cosa que queja. No, Señor, si te servimos, porque estamos batallándole por esa mentalidad de escasez, por esa mentalidad de ingratitud. ¿Quieres un secreto? La voluntad de Dios es que des gracias en todo. ¿Sientas ganas o no sientas ganas? Aprende a dar gracias porque sometes tu alma. Le enseñas a tu alma a dejar de querer gobernarte. El dar gracias está en el Espíritu. Amén. Haz que el Espíritu fluya. Gloria a Dios. Ten una buena visión para cada cosa que te importa. ¿Te importa tu matrimonio? Ten una buena visión de tu matrimonio. Deja de estar inventando pleitos aquí en la mente. Empieza a imaginarte más cenas románticas. Empieza a imaginarte más salidas, más besitos. Ya no voy a seguir. Pero empieza a imaginar un futuro maravilloso con tu pareja. Amén. No estés pensando, cualquier día voy a dejar a este viejo enfadoso. No. Reprende eso. Reprende eso porque no es Dios. Amén. Ok. ¿Te importan tus hijos? ¿En qué nivel te importan tus hijos? Crea una imagen correcta de tus hijos. Yo veo a mis hijos servir a Dios. No es algo random. Yo lo vi. Yo lo vi en la peor edad de Caleb, cuando andaba de rebeldón. Lo vi en la peor edad de mis hijas, aunque su rebeldía fue mínima, pero hubo rebeldía, ¿no? Ahí lo imaginé, dije, ellos van a servir a Dios. Ellos van a amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando lo veo, yo digo, gracias Señor, pero no me asombro, porque esa imagen aseguré imaginar constantemente y hablarlo. A ellos, hijos, ustedes van a servir a Dios. Ah, sí, X, van a servir a Dios. Gloria a Dios. ¿Te importan tus finanzas? Haz una buena imagen de tus finanzas. Deja de verte como el que siempre necesita, ayúdenme. Comienza a mirarte como el que ayuda.
Comienza a mirarte como el que levanta a otros. Comienza a mirarte como el que bendice. Comienza a mirarte como el que va y levanta la obra de Dios en otros lugares. Cuando estuvimos en Cuba la primera vez, yo dije, Señor, ¿qué palabra le doy a los hermanos de Cuba? Y mi alma me decía, ay hermanos, Dios los consuele y les dé gozo en las aflicciones. No, enséñales a dar, enséñales a bendecir, enséñales a ser un instrumento de bendición para otros. Señor, pero no tienen, no es tan peor que los africanos. Y Perla vivió en África y vio cómo los africanos eran generosos y bendecían. Con mayor razón los cubanos pueden hacerlo. Y llegamos con esa palabra. Tú puedes bendecir y tú puedes incrementar lo que Dios ya te dio. Y lo empezaron a practicar. Y están pasando cosas interesantes con ellos. Gloria a Dios. Amén. ¿Te importa tu salud? Deja de ser don Achaques. Deja de ser doña Achaques. Deja de estar consintiendo el achaque todo el día. Empieza a hablarle a tus rodillas. Dile, rodillas, las declaro rodillas de quinceañera en el nombre de Jesús. Piernas de maratonista en el nombre de Jesús. Comienza a hablar a tu cuerpo. Aleluya. Amén. 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 Todo esto que dije me importa a mí. Me importa mi matrimonio, me importan mis hijos, me importan mis finanzas, me importa mi negocio. Pero ¿saben qué me importa demasiado? Mi iglesia. Mi iglesia. Por eso paso mucho tiempo entre semana por las mañanas, mínimo 20 minutos diarios, imaginando cosas buenas para mi iglesia. Imagino a mi iglesia haciendo un impacto en el mundo. Imagino a mi iglesia creando puentes a las naciones. Personas viniendo a Culiacán desesperadamente emocionadas por ver lo que Dios está haciendo aquí. Random fact. Me habla un pastor y me dice, oye, ¿qué hay en tu iglesia en el resto de este año? Pues el evento Aviva Conferencias 2025 en noviembre. Él es el director mundial de la Alianza de la Gracia, el pastor Paul Van de Holanda. Y me dice él, dame las fechas, ya te las di, estoy comprando mi vuelo, quiero ser parte de Aviva 2025. Yo, wow, gloria a Dios, de verdad, sí, porque esto es increíble, lo que Dios está haciendo a través de Gracia Sin Fin es increíble, yo quiero ser parte de eso. Así que es uno de nuestros 4 oradores en estas conferencias, gloria a Dios. Amados hermanos, tenemos que verlo aquí y necesitamos comenzar a hablarlo para entonces hacerlo, ejecutarlo, tomarlo. Quiero terminar con estas frases y si quieren tomen foto porque se van a quitar rápido. Estas frases que te pueden acompañar esta semana como un ejercicio de tener una visión de incremento en tu mente. Amén. Primero, Lucas 6:38 y lo leemos fuertemente, dice, da y se os dará medida buena, remecida y rebosante, porque con la medida que midáis se os volverá a medir. Amén. Okay. No es una alarma de incendios. ¿Ya tomaron foto? Siguiente. Segunda de Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Amén. Son versículos para meditar esta semana. Vean esta imagen. Es una imagen de una canasta rebosante. Cada versículo de la Biblia que leas, pon la imagen. Y si no tienes buena imaginación, ChatGPT. Usa ChatGPT. Esto lo hizo ChatGPT. Yo dije, ChatGPT, ¿a qué se refiere Lucas 6:38? Algo lleno, apretado, remecido, rebosante, de grano. ¡Pum! Me dio esta imagen. Y yo dije, wow, esta imagen está en mi mente ahora. Dios da en abundancia. Dios da en sobreabundancia. Amén. A ver, hay que apoyar, por favor. Ok, gracias. Siguiente versículo, 2 de Corintios 9:8 dice, léanlo. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, que dice, abundéis para toda buena obra.
Yo quisiera tener mucho, Señor, para ayudar. No, no esperes tener mucho con lo que tienes. Con lo que tienes, enfócate en levantar algo que no tenga que ver contigo. Casi siempre tiene que ver con nosotros, que no tenga nada que ver contigo. A veces yo tengo una ofrenda para dar y obvio la voy a dar en mi iglesia y lo hago. Yo diezmo en mi iglesia siempre. Es un hábito y ha sido maravilloso porque nunca, nunca, nunca ha escaseado el grano en mi tinaja, nunca. Pero a veces Dios pone en mi corazón bendecir otra obra, otra iglesia. Y cuando Dios pone eso en mi corazón, lo hago, porque entiendo que debe no tener que ver conmigo en ese momento. Por ejemplo, hay una hermana aquí, y lo voy a decir públicamente, que Dios puso en su corazón ser misionera de Gracia Sin Fin, yendo a Tijuana, Gracia Sin Fin, a ayudar a levantar la obra de los niños, que por cierto ya no es desayunador nada más, se está convirtiendo en una casa o un centro de acogida, donde muchos niños que son abandonados 3 días seguidos por papás que se pierden en el vicio, pues son recogidos y son llevados a un refugio seguro. Nuestros pastores en Tijuana están haciendo eso, Luis y Montserrat. De hecho, van a estar aquí en Aviva 2025 compartiendo. Van a dar un taller. Y esta hermana, pues lo voy a decir, es Laura. Es Laura. Y no te sientas mal, Laura. Es necesario. Es necesario. Voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. No es la costumbre hacer eso, pero voy a explicar por qué. Ella, Dios la está usando para hacer la punta de lanza de algo. Lo sepa o no lo sepa, hemos orado por esa persona. Hemos dicho, Señor, levanta a la persona que le va a poner iniciativa a esos planes de ir y bendecir. Y de la nada Laura me dice, oye, Dios puso en mi corazón ir a pasar unos días a Tijuana, a ayudar con la obra de los niños. Ponme en contacto con los pastores. Ya están en contacto, ya platicaron, ya hay una reservación para dónde va a llegar a hospedarse y todo, pero no quiere ir sola. El que reciba el llamado, acérquese al final a Laura y dígale, quiero ir contigo a servir un fin de semana nada más, viernes, sábado y domingo. Amén. Dios es práctico. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y por último, 2 Corintios 9:10 dice, y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. ¿Para qué? Para que sean ustedes enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda generosidad que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. El incremento que Dios te quiere dar no es para ti. Te bendice a ti, claro, inevitablemente, pero es para que fluya a través de ti. Porque si fluye a través de ti, siempre vas a tener. Pero qué bendición que no eres el fin, eres el medio. Si tú quieres ser el fin, ese es el fin. Pero si tú eres un medio, nunca va a faltar, nunca va a parar, siempre va a haber más. ¿Quién quiere ser esa persona? Que Dios la use para siempre estar bendiciendo y levantando, sembrando, multiplicando. Amén. Yo decidí ser esa persona. Yo quiero ser esa persona. Y termino con esto. Elige bien tus palabras. Si ya pusiste el pensamiento correcto, elige bien tus palabras. Proverbios 18:20 dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Conclusión, una profecía es declarar con tu boca lo que ves, lo que Dios te muestra. Háblalo sin temor. Amén. Y va a suceder. Así que, amados, vamos a ponernos de pie. Y el Señor te dice en esta tarde, en Deuteronomio 30:19, hija, hijo, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y si tú eliges la vida, levanta tus manos en señal de recibir. Y di conmigo, hoy recibo la vida de Dios. Hoy recibo los buenos planes de Dios. Hoy recibo lo que Dios planeó para mí. Elijo cooperar con la verdad. Elijo cooperar con la voluntad escrita de Dios. Si está escrito, está hecho.
Hoy abrazo esa voluntad que Dios dejó escrita en su palabra. Si su palabra dice que yo he sido escogido desde el vientre de mi madre, yo lo creo. Si su palabra dice que Dios me escogió para amarme y bendecirme, yo lo creo. Si su palabra dice que Dios quiere usar mi vida para ir y llevar la palabra y bendecir a muchos, yo lo creo y yo digo, sí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Gracias, Dios. Tu palabra dice que tu voluntad, Señor, es que demos gracias. ¿Hay algo por lo cual debas dar gracias que aún no ha pasado? Vamos ejercitando ese músculo. ¿Hay algo que aún no está pasando, pero crees que va a pasar y por ello, por la fe que hay en tu corazón, puedes dar gracias? Hagámoslo en este momento. Gracias, Señor. Comiencen a elevar acciones de gracias a Dios. El Espíritu Santo está aquí en ti. El Espíritu Santo está poniendo imágenes en tu mente, imágenes de bien. ¿Puedes ver una familia unida? Aunque sabes que en tu casa las cosas no están bien. Da gracias por lo que estás viendo en este momento en tu interior. Empieza a hablarlo con acciones de gracias. Di gracias, Señor, porque tengo la familia más unida de la cuadra, de la ciudad. Gracias, Señor, porque tengo una economía sana y puedo ayudar, puedo bendecir. Gracias, Señor, porque tengo una salud maravillosa, perfecta. No más dolores. Gracias, Señor, porque hasta eso fue pagado en la cruz del Calvario. Y doy gracias por mi sanidad. Puedes ser específico tanto como quieras. Gracias, Señor, por ese ascenso, porque me va a permitir tener influencia sobre mucha gente. Voy a empezar a hablarle de Cristo a muchas personas. Por favor, empieza a hacerlo. Eso es lo único que te toca hacer. Dios ya hizo lo demás. Dios ya proveyó gracia. Dios ya sirvió la mesa del banquete. Ahora mírate tú tomando estas cosas. Mírate tú tomando esa sanidad. Mírate tú tomando esa libertad. Mírate tú tomando ese gozo. Mírate tú tomando esa certidumbre al futuro. Comienza a ver un futuro glorioso en Cristo Jesús. Da gracias por adelantado. Hazlo. Eso es fe. Es fe. Ver las cosas que aún no son como si fueran. Y dar gracias ayuda a que la fe no pare en tu vida. Haz el hábito de dar gracias en la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la noche. Aún dormido, da gracias, porque esa es la voluntad de Dios para ti. Mientras siempre des gracias, vas a estar pensando lo correcto. Vas a estar teniendo un buen pensamiento. Eso es saludable, eso es seguro. Aleluya. Gracias, Dios. Sigue dando gracias. El Espíritu Santo está en ti. Y hoy se está moviendo en tu vida de una manera especial. Porque hay tanta disposición en tu corazón. Eres como un recipiente que llegó vacío y está siendo lleno, 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 lleno. Hay alguien aquí que se está llenando de esa plenitud, de esa gracia sobre gracia. Recíbela, recíbela. Hay gozo en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Esta palabra que quiero dar es para ti, amada persona, que todos estos días, meses del año, tu mente ha estado siendo tan atacada con pensamientos de muerte. Para ti que has estado siempre pensando en que ya es el final, en que vas a morir joven, en que no vas a haber cumplido nada, reprendo esos pensamientos del maligno en tu mente. Y hoy declaro que tu mente es liberada por completo de esa batalla porque Jesús ya venció la batalla para ti. Amada persona, eres libre. Tú sabes quién eres. Dale gracias a Dios porque ahora tu mente es libre de cautividad. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aquí hay una persona también que ha tenido problemas en las articulaciones de sus pies, específicamente. Que cada mañana que se pone de pie es dolor. Háblale a tus pies en este momento porque eres sano. Dile a tus pies, son sanos en el nombre de Jesús. Son renovados en el nombre de Jesús. Jesús hizo todo en la cruz para mi sanidad. Por tanto, hoy recibo la sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Yo veo un contrato siendo firmado a tu favor esta semana. Y te veo a ti dando gritos de júbilo y gozo. Te veo a ti saltando, gozoso, porque Dios es fiel en tu vida.
Así lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Por favor, di conmigo, mi casa está cubierta con la gracia de Dios. Mis hijos, yo los miro bendecidos. Yo los miro prósperos. Yo los miro, como dice la palabra, siendo cabeza y no cola. Yo los veo al frente, no atrás. Yo los veo sirviendo con pasión a Dios. Yo los veo siendo grandes en el reino de Dios, sirviendo a los demás. Yo los veo sirviendo al Rey de Reyes. Los veo apartados. Di conmigo esta palabra clave, los veo apartados. Veo mi casa apartada del mal, apartada de toda contaminación. Veo a mi casa llena de la luz de Cristo. Veo mi futuro lleno de esperanza. Veo mi vejez bendecida, lleno de días felices, de paz y descanso. El Señor bendiga siempre tu vida y haga siempre resplandecer su rostro sobre ti. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios antes de despedirnos. Con todo tu corazón, declara estas palabras. Amén.